En este vídeo vamos a profundizar un poquito más en el criterio que vimos en el vídeo anterior para los puntos de silla. Ese criterio pues lo podemos llamar de dos formas, o bien criterio de la intersección con planos, que es como lo he llamado aquí, o bien criterio de las direcciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para comprobar si un punto crítico es un extremo o no, es suficiente con estudiar el comportamiento intersecando la gráfica con hiperplanos que sean perpendiculares a esta y que pasen por el punto crítico. Son planos que están centrados en el punto crítico, todos tendrían en común, digamos que la recta vertical por la que pasa el punto crítico, y esto nos va a determinar una serie de curvas que nos van a permitir determinar si el punto crítico es máximo, mínimo o es un punto de silla. Este criterio es muy útil para ver si es un punto de silla, porque con encontrar dos direcciones, una en la que sea máximo y otra en la que sea mínimo, lo tendremos resuelto. Sin embargo, para ver si es máximo o es mínimo, no es un criterio estrictamente convincente por el hecho de que tendríamos que probar las infinitas direcciones que pueden existir, ya que podría existir una dirección en la cual no se cumpliese lo que nosotros creemos que está pasando y nos daría el traste con lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona este método? Pues fijaos, si el punto crítico tiene coordenadas P sub 1, P sub 2, P sub n, entonces lo que vamos a hacer es tomar direcciones en las cuales una de las coordenadas la vamos a dejar libre, es decir, la vamos a reemplazar por la variable que le corresponda. Y tendremos direcciones de k por la que dejamos libre, la coordenada que dejamos libre, p sub 1, p sub k menos 1, x sub k, p sub k más 1, p sub n. Como veis, la coordenada késima es la que dejamos libre, con valores que están en los números reales. Pues estas direcciones lo que provocan son intersecciones perpendiculares a la función y habrá tantos hiperplanos como número de coordenadas. Esto sí, con estos hiperplanos no estamos barajando todos los infinitos que existen, porque entre dos dimensiones, entre dos coordenadas, hay infinitas direcciones nuevas y planos en los cuales podría utilizar. No obstante, con estas direcciones pues sí que nos podemos hacer una idea de si es máximo o es mínimo, aunque luego pues usaremos un criterio mucho más potente que explicaremos en el siguiente vídeo. Y ese ya no nos dejará dudas de si es máximo o es mínimo. Sin embargo, ese nuevo criterio que veremos, pues no nos soluciona la papeleta cuando lo que tenemos es un punto de silla. Sin embargo, este método sí que nos lo va a facilitar. Eso os lo digo aquí. Entonces, si tengo dos direcciones, de su y de su j, pues tomando 0 menor que lambda menor que 1, pues podemos definir una nueva dirección de una forma híbrida, es decir, lambda por d sub i más 1 menos lambda por d sub j. Y esto pues serían todas las direcciones que van entre la dirección de sub i y la dirección de sub j, que como veis, tomando valores entre 0 y 1, pues tengo infinitas posibilidades, que es lo que os decía. Entonces, con que una de estas direcciones falle, pues ya no tendré que sea máximo o sea mínimo. Es decir, con que una de las direcciones haga lo contrario que las demás, pues ya tendría un punto de silla y no un máximo o un mínimo relativo. Bien, lo que hacemos es definir funciones de una variable que la vamos a llamar fk de u, la k por la variable que dejamos libre, que son de la forma f de p más u por e sub k. ¿De acuerdo? Es algo parecido a lo que hacemos cuando hacemos el límite en varias variables, pero sin llegar a hacer límite ni nada por el estilo. Entonces, para cada vector v de Rn, podemos definir la función fv de lambda igual a f de p más lambda por v, que nos va a permitir ver el comportamiento de la función en la dirección del vector v. Es decir, no podemos limitar solamente a las direcciones de los vectores de la base canónica, yo tendría que hacerlo con cualquier vector. Y si todas estas direcciones, las cuales son imposibles de abarcar y de analizar, dieran siempre lo mismo, dieran todas lo mismo, pues tendría un máximo o tendría un mínimo en función de lo que den, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, como ya os he dicho, pues lo vamos a utilizar para tantear puntos de silla, no para tantear máximos o mínimos. Vamos a ver un ejemplo, que es este, y vamos a trabajar con él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es calcular las derivadas parciales, porque si necesitamos extremos relativos, tenemos que ver qué puntos son los que hacen cero las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x en xy, pues derivando esto tenemos 4x más 8 y ya lo tendríamos ahí. Y la derivada parcial de f respecto de y en xy, pues derivando sería 2y menos 6. Si igualamos a 0, parcial de f respecto de x en xy igual a 0, entonces tenemos que 4x más 8 es igual a 0 y de aquí es fácil ver que la x sale menos 2. Si la segunda parcial, la respecto de y, la igualamos a 0,
pues lo llegamos a que 2i menos 6 tiene que ser 0 y de aquí la i nos sale 3. Por tanto, he encontrado un único punto crítico, un único candidato máximo mínimo, que es el punto 2 menos 2, 3. El punto crítico es P menos 2, 3. Bien, pues ahora vamos a ver qué pasa usando las direcciones. Tenemos dos porque estoy en R2, la de 1 y la de 2. Pues D1 va a ser la dirección de la forma x, 3, tal que x pertenece a R. Y la dirección 2 pues va a ser de los puntos de la forma menos 2, i, tal que i pertenece a R. Como veis, lo que hacemos es dejar libre la variable que corresponde. Entonces, lo que está muy claro es que cuando la x tome valor menos 2, estaré en el punto, por tanto esta dirección pasa por el punto, y aquí cuando la y valga 3, pues pasaré por el punto, es decir, esta dirección también pasa por el punto. Por tanto, definimos pues f1 de x, pues va a ser f de x, 3. Entonces, sustituyendo, lo que tenemos es 2x cuadrado más 3 al cuadrado más 8x menos 6 por 3 y más 20. Esto simplificando, pues lo que nos queda es 2x al cuadrado más 8x más 11. Entonces tenemos aquí esta función, ¿de acuerdo?, que es de una variable y a la cual le vamos a ver si tengo un máximo o tengo un mínimo. Derivamos y tenemos f'1 de x, pues esto será 4x más 8, que como veis lo que nos sale es la derivada parcial. Y haciendo f'1 de x igual a 0, obtenemos que la x sale menos 2. No nos vamos a parar en calcularlo porque sería escribir esto mismo aquí. Entonces, si hacemos la segunda derivada, f segunda 1 de x, esto sale 4, y en particular f segunda 1 de menos 2 es 4, que es mayor que 0, implica que tenemos mínimo en x igual a menos 2. Por tanto, según esta dirección, el punto se comportaría como un mínimo. Vamos a ver qué pasa con la otra dirección. Pues definimos f2 de x pues como f de menos 2, 3. Es decir, 2 por menos 2 al cuadrado más y cuadrado más 8 por menos 2 menos 6i y más 20. Y esto, haciendo las operaciones, pues llegamos a 4 por 2, 8, más i cuadrado, menos 16, menos 6i y más 20. Simplificándolo todo, tenemos que i cuadrado menos 6i y esto daría más 12. Si derivamos, hacemos f2' de i, pues lo que tenemos serían 2i menos 6, que como veis es la segunda parcial que calculamos en su momento. Entonces, haciendo f2' de i igual a 0, pues llegamos a que i tiene que ser 3. Y haciendo la segunda derivada, que nos da 2, pues tenemos en particular que f segunda 2 de 3 es 2, que es mayor que 0 y por tanto también es un mínimo. Vamos, que en las dos direcciones que hemos estudiado nos sale mínimo. ¿Qué podríamos hacer para ver si es máximo o es mínimo? Pues vamos a hacer un truco que es el siguiente. Vamos a definir una dirección en la cual digamos que el pase por el punto y sea equivalente. Es decir, podemos tomar la dirección de igual a de los puntos de la forma menos 2 más t, 3 más t, con t perteneciente a R, sería una dirección híbrida, una dirección mixta entre las dos que ya conocemos, y entonces hacemos f3, lo vamos a llamar 3, de t, pues será f de menos 2 más t, 3 más t. Y entonces esto será 2 por menos 2 más t al cuadrado, más 3 más t al cuadrado, más 8 por menos 2 más t, menos 6 por 3 más t y más 20. Por lo que es lo mismo, esto nos dará 2 por
cuadrado del primero serían 4 más t cuadrado menos 4t, menos porque este es negativo, entonces al multiplicar me daría negativo, ¿vale? Más 9 más t cuadrado más 6t, y ahora lo que me quedaría sería menos 16 más 8t menos 18 menos 6t y más 20. A fin de cuentas, lo que nos queda es 8 más 2t cuadrado menos 8t más 9 más t cuadrado más 6t menos 16 más 8t menos 18 menos 6t cuadrado y más 20. Y si os dais cuenta, estas 8t se van con estas 8t, estas 6t se van con estas 6t que no son al cuadrado. Y juntándolo todo, pues lo que nos queda es 2t cuadrado más t cuadrado, pues serían 3t cuadrado, y los números, pues lo que nos quedarían serían 9 y 8, 17. 17 menos 16 es 1, menos 17 más 20, que serían 3, más 3. Y si os dais cuenta, en esta dirección, no hace falta hacer las operaciones, pero en esta dirección, esta función sería de esta forma, pues tendría un mínimo. En esta dirección tendríamos un mínimo. Como podéis observar, pues este método nos permite ver en una dirección cómo se comporta la función, pero no nos va a permitir nunca determinar a ciencia cierta si es un máximo o un mínimo. Este método se recomienda cuando tengamos un punto de duda, que no sea máximo o mínimo, y no sepamos qué es lo que le está ocurriendo, pues tomando las direcciones podremos ver si encontramos una dirección en la que se comporte de una forma y otra en la que se comporte de otra, que tenemos un punto de silla. Vamos a ver la situación en GeoGebra para que nos quede más claro qué es lo que estamos haciendo. Pues fijaos, esta es la función que estamos trabajando y manejando, como veis. Se ve claramente que tiene un mínimo ahí, ¿de acuerdo? Pues el mínimo, como podéis ver, es ese punto que está ahí, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos haciendo es, al tomar la dirección 1, estamos atravesando la función perpendicularmente por ese plano, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Le produce un corte, y el corte que le produce, pues podéis ver que se trata de esa curva que veis ahí, ¿veis? Entonces, esa curva es la que hemos estudiado y nos ha salido que era un mínimo. Si hacemos el corte con la otra dirección, que sería S, ¿de acuerdo? Pues lo que obtenemos es esa curva, que veis ahora en rojo, que sería el corte con el otro plano, lo veis ahí, que sería el corte en ese plano, y borro los planos que se vean mejor las direcciones, pues como veis, en esa dirección también es un mínimo. Da la casualidad de que si tomáramos cualquier dirección en esta función, pues tendríamos que siempre nos saldría que es un mínimo. Y eso se puede poner de manifiesto de la siguiente manera. Si tomamos la dirección, esta la llamamos 3, esta la llamamos 4, que va a ser de la forma menos 2 más u, 3 más v, con u y v pertenecientes a r, pues vamos a llegar a una situación en la cual nos sale mínimo. Es decir, tomemos la dirección que tomemos, el vector que tomemos, estamos haciéndolo en genérico, pues tendremos que f de 4 de uv, pues esto lo que nos queda es 2 por menos 2 más u al cuadrado más 3 más v al cuadrado más 8 por menos 2 más u menos 6 por 3 más v y más 20. Y esto a lo que llegamos es a lo siguiente. Sería 2 que multiplica a 4 más u cuadrado menos 4u más 9 más v cuadrado más 6v menos 16 más 8u menos 18 menos 6v y más 20. Y si nos damos cuenta, aquí, al quitar el paréntesis, lo que nos queda es 8 más 2
u cuadrado menos 8u más 9 más v cuadrado más 6v menos 16 más 8u menos 18 menos 6v y más 20. Es decir, lo que me queda es, pues si nos damos cuenta, este y este se van, este y este se van. Es decir, nos va a quedar 2u cuadrado más v cuadrado y los números al sumarlos, pues tenemos 8 más 9 menos 16 menos 18 y más 20, que da como antes, más 3. Es decir, nos ha quedado que la función es de la forma 2u cuadrado más v cuadrado más 3. Y si nos damos cuenta, esto es mayor o igual que 3, que es f de menos 2, 3. Por tanto, como podéis observar, de esta forma he deducido que lo que tengo es un mínimo, porque independientemente de lo que valgan u y v, siempre va a tener un valor más grande que 3, que es lo que vale f de menos 2, 3. ¿Y por qué sé que para menos 2, 3 vale 3? Pues muy sencillo, si pongo aquí un 0, pues esto es como si fuera un 0 y estoy haciendo f de menos 2, 3. Es decir, 0 más 0, que es 0, o sea, 3. Por tanto, de esta forma sí hemos identificado que lo que tenemos es un mínimo. Entonces diremos, por tanto, p menos 2, 3 es un mínimo. Como veis, el procedimiento es muy laborioso porque hay que hacer muchas operaciones. Lo suyo sería probar en la dirección de la x, en la dirección de la y y luego en una dirección genérica como es esta. Siempre si tomamos esta dirección genérica, pues vamos a llegar a una expresión más simplificada en la cual digamos que los grados intermedios, si es un polinomio, nos van a desaparecer y tendremos una expresión mucho más simplificada. Y aquí podremos analizar y ver qué es lo que está ocurriendo en el punto. Obviamente, esto no va a ser fácil como en este caso en todas las funciones. Por tanto, os emplazo al siguiente vídeo en el que veremos cómo se aplica el método más potente que tenemos para discernir si tengo un máximo o un mínimo o un punto de duda, que serán probablemente puntos de silla, y podremos analizar ya así con este método. Os veo en el siguiente vídeo en el cual explicaremos el método más potente para ver máximos y mínimos.